Retomemos entonces las últimas actividades de nuestro videotutorial pasado. En nuestro videotutorial pasado, recuerden, fuimos a esta base de datos del Instituto Europeo de Bioinformática, descargamos distintos tipos de datos que contenían distinto tipo de información de secuencias en formato FASTA, secuencias en formato FASTQ, archivos tabulares que indicaban las diversas anotaciones funcionales y las diversas OTUs que hay, que se encontraron, que fueron anotadas para este ambiente, para esta muestra. Descargamos los datos, principalmente fue de esta muestra que corresponde a este código de esta muestra que se llama Woburn C3, que Woburn es el sitio en el cual se tomó esta muestra y hace parte de la muestra control número 3 para este ambiente. Y descargamos los datos a partir de este análisis accession. Muy bien, entonces ahora vamos a volver a nuestra terminal. Ya una vez abierta su terminal va a estar aquí indicada, no va a tener que volver a abrirla de nuevo. Entonces quedamos en nuestro ambiente creado dentro de el escritorio, en la ruta home, estudiante, documentos, y dentro de documentos creamos una carpeta que se llame tutorial. Ahora entonces estamos aquí en esta carpeta tutorial y lo que queremos hacer es, vamos a cambiar el nombre de ese directorio tutorial y le vamos a colocar el nombre de la muestra que estamos trabajando. Entonces, para cambiar ese nombre vamos a necesitar el comando mb, similar a el que utilizamos anteriormente para mover los archivos. Vamos a darle el nombre que tenemos actualmente de ese directorio tutorial y lo vamos a cambiar por el nombre Woburn-C3. Con este comando entonces vamos a cambiar el nombre de ese directorio que creamos anteriormente y que ya habíamos llamado tutorial. Ahí ya lo cambiamos, vamos a nuevamente dar un ls y ahí ya nos va a aparecer el nuevo nombre del directorio, que será Woburn C3, que corresponde a el nombre de esa muestra. Y dentro de ese directorio Woburn vamos a encontrar nuestros datos. Para organizar mejor aquí nuestro proyecto podemos crear 4 directorios que contengan cada uno de estas informaciones, dado que son datos, archivos que contienen datos completamente diferentes. Entonces vamos a crear un directorio que se llame secuencias FASTQ. Vamos a crear 4 directorios. Otro directorio que se llame secuencias-FASTA. Otro directorio que se llame anotaciones funcionales y otro directorio que se llame análisis taxonómicos. Recuerden que aquí para cuestiones operativas no se utilizan símbolos como pregunta, más, negativo, asterisco, no colocar ningún símbolo extraño solamente alfanuméricos a los nombres de los directorios y archivos, e intentar que entre una palabra y otra, como en este caso análisis taxonómicos o en los otros, haya un carácter que sea guión bajo, porque a la hora de llamar nuestros archivos nos va a facilitar mucho más un llamado correcto de estos archivos. Hemos creado entonces 4 archivos, vamos a listar ls para ver que sí fueron creados. Allí están entonces nuestros 4 archivos creados y vamos a mover cada uno de los archivos dentro de las carpetas correspondientes. Entonces el archivo R 22.82.011.1.FASTQ lo vamos a llevar a el directorio que corresponde al nombre de secuencias FASTQ. Entonces simplemente mb, nombre del archivo, y posteriormente el nombre del directorio destino, FASTQ, ya quedó movido,
Nuevamente vamos a mover entonces el archivo FASTA ER. Recuerden utilizar el tab para autocompletar. .f FASTA va para el directorio secuencias FASTA. Ahora vamos a mover el archivo de anotaciones de la base de datos Interpro ERR. Tab, completamos aquí con interpro.tsv y este archivo va para el directorio anotaciones funcionales. Y nuestro último archivo sería la tabla de Otus, que sería este archivo RR. Ya nos autocompleta directamente porque es el último archivo que queda por mover de esta carpeta. Y este lo vamos a pasar a el directorio anotaciones funcionales. Entonces ahí tenemos 4 operaciones que nos van a llevar a mover cada uno de los archivos a sus respectivas carpetas que previamente habíamos nombrado. Como siempre, vamos a listar nuevamente para confirmar que el proceso se ha llevado a cabo. Ahí está, ls y todas nuestras carpetas sin ningún archivo fuera de las carpetas en este caso. Limpiamos pantalla y continuamos. Para los siguientes ejercicios vamos a concentrarnos en las secuencias en formato FASTA. Para esto vamos a cambiar de directorio. Una vez más, recordemos dónde estamos ubicados. pwd. Estamos en el directorio, la ruta, home, estudiante, documentos y el directorio Woburn C3, que corresponde a la muestra que estamos trabajando a partir de los datos, de los 4 diferentes tipos de datos que hemos descargado de la base de datos. Ahora vamos entonces a nuestro directorio de secuencias FASTA. Cambiamos de directorio, cd, secuencias FASTA, que vamos a tener aquí, ls. Allí está entonces nuestro archivo codificado con el código de la muestra y tenemos nuestro archivo FASTA. Ahora vamos a ver qué hay dentro de este archivo .fasta, qué tipo de información podemos encontrar. Inicialmente podemos utilizar un comando que es more para tener una breve visualización inicial de este archivo. More, y llamamos el archivo. Aquí, en este caso, como es el único archivo que comienza con E, si digitamos la letra E e inmediatamente utilizamos la tecla Tab, nos autocompleta el nombre, Enter, y aquí vamos a visualizar los datos de secuencias obtenidos a partir del secuenciamiento de DNA para cada una de las lecturas que se produjeron para esa muestra que teníamos en este caso. O sea, una muestra puede producir distinto número de lecturas. Ahora vamos a hacer algunos conteos para ver cuántas lecturas tenemos aquí en formato FASTA. El formato FASTA, como previamente ustedes saben, tiene una estructura a partir de un símbolo mayor. Posteriormente vamos a tener un código o un nombre, y en la siguiente línea va a comenzar la secuencia de nucleótidos, adenina, guanina, citosina o timina en este caso. Cada una de estas lecturas, me refiero a lecturas, cada una de estas secuencias que comienza con el símbolo mayor va a tener un código diferente. Aquí vamos a tener 38, 40, 53, 73, 79, 87 y así por consiguiente. Entonces aquí tenemos las secuencias en FASTA. Ahora vamos a, con este comando more, ustedes pueden ver que si utilizan la tecla Enter pueden seguir bajando en el archivo y pues les va a desplegar todo el archivo hasta el final, y el porcentaje aquí va a cambiar de visualización. Ya vamos a ver cuántas secuencias tenemos. Es un archivo bastante grande que poderlo visualizar con este comando y digitando la tecla Enter pues nos llevaría mucho tiempo. ¿Cómo nos salimos entonces de aquí? Vamos a utilizar la combinación de teclas de Control C y salimos ya de este proceso de visualización de ese archivo. Vamos a limpiar nuestra pantalla. Vamos a listar nuevamente, allí está nuestra secuencia, y ahora vamos a utilizar
otros comandos de visualización. El comando head nos va a dejar visualizar las primeras 10 líneas de nuestro archivo FASTA. En realidad son nuestros primeros caracteres que tenemos aquí en este caso. Nos da una primera idea del archivo en las primeras líneas de este archivo. Aquí por ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 secuencias inicialmente. Ahora vamos a utilizar un comando que se conoce como tail. Este comando nos va a mostrar la parte inmediatamente final de este archivo. O sea, con este comando podríamos cerciorarnos que tenemos el archivo completo, es decir, que tenemos las secuencias que previamente podríamos saber que son las últimas que están dentro de este archivo. Entonces, tail rr, completamos, y aquí tenemos entonces las últimas 5 secuencias de este gran archivo en formato .fasta. Ustedes pueden ver aquí en esta pantalla que tanto el resultado con el comando head da un resultado completamente diferente al que utilizamos con el comando tail. Miren que aquí el número consecutivo, aquí ya vamos en la secuencia número, aquí ya este consecutivo ha incrementado bastante aquí en estas instancias. Entonces limpiamos esta pantalla, vamos a listar nuevamente. Ahora vamos a visualizar nuestro archivo. Aquí entonces lo que queremos hacer es una rutina básica que uno hace en el análisis de datos de secuencias, y es llevar a cabo conteos de acuerdo a algún patrón recurrente en las secuencias. En el caso de la secuencia FASTA, el símbolo recurrente en cada una de esas secuencias es el símbolo mayor. Por lo tanto, el símbolo mayor será un muy buen indicador para hacer un conteo de cuántas secuencias tenemos o están contenidas en este archivo en formato FASTA. Entonces vamos a hacer un conteo de secuencias a partir de ese carácter. Nos salimos del archivo, control C, limpiamos la pantalla, listamos, y para esto vamos a utilizar un comando que es el muy útil comando grep, que lo que está persiguiendo este comando es encontrar patrones o recurrencias y mostrárnoslas o contarlas. Para contarlas utilizaremos una variación de muchas que tiene este comando, y todos los comandos en Linux tienen muchas variaciones. En este caso vamos a utilizar grep -c, que es indicador de conteo, y posteriormente en comillas vamos a colocar el carácter que queremos que nos cuente, que sea recurrente y que podamos identificar el número de secuencias que tenemos allí. Para este caso entonces vamos a hacer grep -c y el carácter que identifica cada una de las secuencias, cerrado entre comillas, y posteriormente el archivo en el cual vamos a realizar la búsqueda. Entonces ya tenemos un comando grep, conteo de caracteres mayor, el símbolo mayor en el archivo .fasta que tenemos acá. Enter, y nos da el conteo que tenemos de secuencias. Entonces en total este es un archivo que contiene 1.612.796 lecturas. Es un archivo que contiene una cantidad bastante grande de lecturas o fragmentos pequeños que posteriormente le asignaremos alguna identidad taxonómica a estas secuencias. Entonces ahí tenemos esta cantidad de secuencias para este caso. Muy bien. Muy bien, ahora procederemos a crear dos archivos a partir de este archivo grande de secuencias. Cómo a partir de un archivo grande podemos crear subarchivos y posteriormente concatenar, por ejemplo, archivos con el uso de un comando que veremos a continuación. Entonces, vamos a abrir el archivo .fasta con el comando more, y aquí con este primer comando more vamos a tener alrededor de 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 secuencias. Entonces, a partir de estas 12 secuencias vamos a crear dos archivos en el cual cada uno de los archivos va a contener 6 secuencias, ¿ok? Para ver cómo podemos entonces dividir este archivo en dos. Para eso entonces vamos a crear, lo ideal es no salir de la interfaz de terminal y poder manipular archivos, crear archivos siempre utilizando nuestra terminal, no ir a un bloc de notas, crear un nuevo bloc de notas, colocar un fragmento de archivo y pegar. Aunque simplemente hay un comando bastante útil que se llama touch, a partir del cual podemos crear un archivo aquí con la terminal de Linux. Vamos a crear dos archivos, vamos a utilizar el comando touch y vamos a crear un archivo que se llame archivo 1 y otro archivo que se llame archivo 2. Vamos a listar ls y allí están nuestros dos archivos. Estos archivos están vacíos. Si hacemos un more en el archivo 1 está vacío. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es more arr a las secuencias y vamos a copiar las primeras 6 secuencias, vamos a señalarlas, 3, 4, 5, 6 secuencias, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y clic derecho, copiar, nos salimos del archivo, ya hemos copiado esas 6 secuencias y ahora vamos a utilizar un editor de Linux para llevar contenidos a estos archivos que están vacíos. El editor se conoce como bin. Vamos a editar el comando bin archivo 1. Allí está entonces nuestro archivo para ser manipulable y editable. Y vamos a digitar la letra I para insertar información en este archivo. Posteriormente entonces, ya estamos aquí dentro de este archivo, pegar y ya entonces tenemos el archivo 1 con 6 secuencias sin necesidad de abrir un archivo de texto aparte. Ahora vamos a quedarnos con estas seis secuencias. Escape, vamos a darle con la tecla Escape o ESC y para guardar vamos a digitar 2 puntos aquí al final del archivo, WQ y listo. Ya quedamos con el archivo poblado con 6 secuencias y guardado. Ahora vamos a visualizar contenido en ese archivo 1 y allí vamos a encontrar las 6 secuencias. Lo mismo entonces para el archivo 2. Vamos a ir al archivo fuente. Vamos entonces a tomar las 6 secuencias restantes. A partir de acá las vamos a copiar, vamos a salir aquí del archivo, control C. Sí, recuerden que siempre para salir de visualizar un archivo, control C y ya estamos fuera. Limpiamos la pantalla, nuevamente el editor bin. Ahora vamos a poner estas otras 6 secuencias restantes al archivo 2. Ya estamos en el archivo 2. Y ahora digitamos la tecla I para insertar información y pegar. Ahí ya tenemos entonces las 6 secuencias en el archivo 2. Posteriormente la tecla Escape, ESC y 2 puntos, WQ. Ahí ya nos quedan entonces nuestros 2 archivos ya con información. Bien. Este ejercicio es una manera redundante, vamos a volver a juntar esos 2 archivos, pero ustedes en sus prácticas van a tener que hacer esto con otro tipo de archivos. No va a ser tan obvio lo que van a hacer con los archivos, pero en este caso de manera demostrativa vamos a poner en práctica el comando cat, que es
sobre la par o juntar distintos archivos diferentes, en los cuales en la práctica ustedes ya se darán cuenta de la utilidad de este archivo en los casos puntuales de la práctica. Entonces vamos a juntar estos dos archivos, vamos a volver otra vez a juntar un solo archivo con 12 secuencias. El comando cat nos permitirá entonces juntar archivo 1, archivo 2, y aquí ya empezamos a utilizar la nomenclatura para tener archivos de salida con nombre. ¿Cuál es la modalidad para exportar los outputs o los resultados de una serie de comandos que estamos utilizando? Esta operación, como nos va a dar como resultado la concatenación de dos archivos, va a resultar en un único archivo. Entonces vamos a tener un archivo de salida. Siempre que queramos tener un archivo de salida y guardarlo en un archivo adicional, vamos a utilizar el símbolo mayor y vamos a dar un nombre que le vamos a colocar a ese nuevo archivo, por ejemplo un nombre que se llame concatenación archivos. Entonces con este comando ya vamos a concatenar dos archivos, o sea, hemos partido un archivo grande dividido en dos archivos y ahora vamos a concatenar nuevamente esos dos archivos y vamos a guardar el resultado de este comando en un nuevo archivo que se va a llamar concatenación archivos ls, y el archivo ya fue generado. Ahora, ¿cómo vamos a confirmar que todo esto quedó bien? Pues vamos a contar grep -c mayor. Ese archivo concatenación archivos debería tener 12 secuencias, dado que cada archivo, el archivo 1 y el archivo 2, contiene 6 secuencias. Y allí tenemos entonces 12 secuencias a partir de la búsqueda utilizando el comando grep. Si queremos darle un more, concatenación archivos, ahí están nuestras 12 secuencias ya concatenadas. Ahora iniciaremos una rutina similar a la que llevamos a cabo con las secuencias FASTA, ahora conociendo un poco acerca de qué son las secuencias FASTQ. Vamos a ir estamos aquí en nuestro directorio pwd, estamos en Home, Estudiantes, Documentos, Wobul C3, que son el directorio de las muestras que estamos trabajando, y vamos a cambiar de directorio para ir a las secuencias FASTQ, que son archivos de secuencias crudas, no son secuencias que han sido editadas ni que han tenido un control de calidad. Las secuencias que vimos anteriormente, que ya están en formato FASTA, ya han sido editadas y ya se ha llevado a cabo un proceso de control de calidad. Estas secuencias FASTQ como tal no tienen aún ese control de calidad. Entonces vamos a cambiar de directorio, cd, secuencias FASTQ, ahí estamos en el directorio, ¿verdad? Home, Estudiantes, Documentos, Wobul C3, y ahora estamos en secuencias FASTQ. Ahora vamos a dar, como siempre, ls para confirmar que sí estén los archivos. Ahí está el documento, el archivo en FASTQ. Vamos a leerlo con un comando que vimos anteriormente para explorar, more. Y este es entonces ahora un archivo en formato FASTQ, que simplemente se divide en que aquí ya no tendremos la misma estructura que guardaba el archivo en formato FASTA. Aquí vamos a tener un formato que va a comenzar con la letra o con el símbolo arroba. Una vez comience cada uno de los símbolos arroba, quiere decir que está comenzando una nueva secuencia, una nueva lectura que ha provenido del secuenciador de DNA y a la cual no se le ha hecho control de calidad. Entonces aquí tiene la secuencia y posteriormente abajo del símbolo más hay distintos símbolos de letras, las cuales están asociadas con la calidad que tiene cada uno de los nucleótidos en la secuencia inmediatamente anterior. Entonces en este caso vamos a repetir este proceso buscando y intentando saber. También es un proceso bastante rutinario cuando uno recibe los resultados de
secuenciamiento, vamos a buscar cuántas lecturas no editadas, que no han llevado a cabo procesos de control de calidad tenemos en este archivo. Entonces nuevamente grep-c, ahora el patrón cambia, ya no es mayor, el símbolo mayor, sino ahora es el símbolo arroba. Colocamos el nombre del archivo y aquí vamos a ver cuántas lecturas hay en este archivo. En este caso vamos a encontrar que tenemos 2.451.954 lecturas, lo que es muchísimo más grande respecto a las secuencias en formato FASTA que teníamos previamente. Esto tiene que ver con lo que les mencionaba anteriormente. Estos archivos FASTQ no han sufrido ningún control de calidad. Son lo que se conoce normalmente como las secuencias crudas que se obtienen del secuenciamiento. Por eso este archivo contiene muchas más secuencias respecto al archivo FASTA, que ya había sufrido un proceso, o ya se había llevado a cabo un proceso de control de calidad. Ya hemos entonces explorado dos tipos de archivos pertenecientes a secuencias FASTA, secuencias FASTQ. Repito de nuevo, secuencias FASTQ no han sido editadas, no tienen control de calidad. Secuencias FASTA ya tienen control de calidad. Vamos entonces al directorio anotaciones funcionales, ls. Aquí vamos a encontrar nuestro archivo de la base de datos proveniente de la base de datos Interpro. Vamos a explorar este archivo con nuestro comando more, solamente para tener una idea pequeña de los contenidos de este archivo. More, rr, el código interpro.tsv. Y entonces, tal vez aquí, este es el tipo de visualización que da inicialmente. Siendo esto un archivo tabular, es posible abrirlo en otro tipo de procesador de texto también para tener otro tipo de visualización. Se puede utilizar Excel, ¿ya?, para ver de una manera más ordenada las filas y columnas. Aquí, dado el espacio de la terminal, no nos da para ver todo el archivo al ancho de este archivo. Pero rápidamente podemos ver aquí distintas columnas. Esto aquí es un identificador inicial. Todo lo que comience en RR, va a ser una secuencia diferente. Posteriormente vamos a tener aquí un código. Posteriormente aquí vamos a tener un número que corresponde al sitio de inicio de donde está ubicado ese dominio funcional. En este caso, para esta primera secuencia, tenemos que esa lectura contiene un dominio deshidratasa de la base de datos PFAM que tiene un código PF. Entonces, los códigos PF son de esta base de datos PFAM, que quiere decir que una secuencia, una lectura obtenida por el secuenciamiento, una vez se tradujo a proteínas, tiene y arrojó resultados para este dominio funcional deshidratasa. Y igualmente en este archivo tenemos datos para la base de datos PFAM, base de datos Gene, 3D, ProSci Patterns, distintos tipos de bases de datos en los cuales han predicho características de la secuencia. Para este caso, entonces vamos solamente a trabajar con los resultados de la base de datos de PFAM. Entonces ya aquí ya salimos de este archivo, control C, limpiamos la pantalla y ahora entonces vamos a utilizar un comando ya utilizado anteriormente, el grep nuevamente. Ahora, como vamos a filtrar solamente por los códigos que comiencen con PF, que son los que van a pertenecer a la base de datos de PFAM, pues los vamos a recuperar. Pero en este caso no vamos a tener conteos, o sea, no vamos a utilizar la variación del grep como "-c", porque no necesitamos conteos, sino que necesitamos extraerlos de ese archivo y posteriormente llevarlos a un archivo diferente. Muy bien, entonces vamos a recuperar los identificadores para distintas bases de datos de anotación funcional para estas secuencias. Como esto es un archivo tabular, está dividido en columnas y una manera fácil de filtrar cada una de las columnas en un archivo tabular es a partir del comando cut, que
me va o se refiere a cortar alguna de esas columnas. Entonces yo debo especificarle en qué tipo de columna, qué número de columna quiero yo sustraer de este archivo. Entonces utilizamos la variación cut-f y le doy el número de columna que quiero recuperar. La columna que nos interesa es la número 5, que es donde están todos los identificadores, los códigos para los dominios proteicos asociados con las lecturas de DNA que teníamos anteriormente. Entonces, cut-f5, le damos el nombre del archivo y entonces esto lo vamos a guardar, este proceso lo vamos a guardar en un archivo aparte. Como anteriormente les había indicado, vamos a utilizar el símbolo mayor y le vamos a dar un nombre a este archivo de salida. Entonces le vamos a dar, por ejemplo, el nombre dominios bases de datos. Quiere decir que aquí vamos a tener dominios predichos por distintas bases de datos. Vamos a dar Enter y aquí ya vamos a tener el resultado, ls, aquí está el resultado. Vamos a inspeccionar ese resultado con el comando more, dominios, bases de datos, y aquí vamos a obtener entonces que nos ha filtrado la tabla solamente por los identificadores de distintas bases de datos. Para cuestiones de este tutorial vamos a concentrarnos con los dominios que corresponden a la base de datos PFAM, que conservan un patrón ya que comienzan con las letras PF y posteriormente 5 dígitos. Por ejemplo aquí PF 0005, PF y 5 números posteriormente. Control C para salir del archivo y entonces ahora vamos a solamente a filtrar por los identificadores de la base de datos PFAM. Ahora sí vamos a utilizar el comando grep. ¿Ya? Vamos a filtrar por los identificadores que comiencen con PF y ya el archivo que va a ser analizado no va a ser el archivo interpro.tsv que ustedes ven acá, sino que el archivo que vamos a analizar es este archivo dominios bases de datos que ha sido resultado del proceso de filtraje del archivo inicialmente descargado. Entonces dominios bases de datos, vamos a tener que guardar esto en otro archivo de salida, mayor que, vamos a darle el nombre, ahora vamos a hacer dominios PFAM solamente, que es la base de datos, y Enter. Ya tuvimos el resultado, ls, allí está el resultado, vamos a dar un more, dominios PFAM, y aquí vamos entonces a tener solamente la anotación de dominios proteicos exclusivos para la base de datos de PFAM que conservan un identificador o un patrón en el identificador, que es PF y 3 y 5 dígitos. Entonces salimos de aquí. Muy bien, ahora vamos a ordenar estos identificadores, dado que posteriormente vamos solamente a quedarnos, como ustedes pueden ver aquí, primero les voy a explicar, dominios PFAM. Los dominios no están en ningún tipo de orden, ni ascendente ni descendente, simplemente están en el orden en el cual fueron reportados en el archivo inicialmente descargado de la base de datos de metagenómica. Ahora la pregunta es, queremos saber cuál es la diversidad de dominios que tenemos en ese ambiente, potencialmente qué tipo de proteínas o de enzimas estarían presentes en ese ambiente. Pero quiero hacer un conteo de los dominios únicos, no quiero tener una sobre representación de dominios, quiero solamente saber cuáles están presentes por lo menos una vez en ese ambiente. Entonces para esto vamos primero a ordenar esos dominios. La ordenación, el comando de ordenación se llama sort y esta ordenación la vamos a hacer sobre el archivo que acabamos de obtener, solamente el archivo que contiene los dominios PFAM.
Vamos a guardar esto en un nuevo archivo, dado que posteriormente ese archivo va a ser procesado. Entonces vamos a hacer un sort de los dominios pfam para obtener como resultado un archivo que se llame dominios pfam, y podemos ponerle la palabra sort, que va a ser dominios pfam ordenados. Enter. Vamos a visualizar el resultado, dominios pfam sort, y aquí vamos a encontrar ya los dominios completamente ordenados en orden ascendente. ¿Ya? Entonces, como les dije anteriormente, fíjense que podemos tener redundancia en los dominios. Un mismo dominio puede estar varias veces, ¿ya? O sea, que quiere decir que hay muchas proteínas que se encontraron en ese punto de muestreo, las cuales contenían este dominio PF00004. Pero como lo que queremos saber simplemente es cuáles dominios están presentes, hacer un conteo sin tener en cuenta estas repeticiones, ahora vamos a procesar este archivo con otro comando, que es el comando unique, que me va a quitar todas las redundancias que tengo a nivel de dominios. Me va a dejar los dominios que aparezcan solamente que los dominios aparezcan una sola vez. No me va a dejar dominios repetidos. Entonces, para eso vamos a utilizar el unique, y este unique lo vamos a hacer sobre el archivo dominios pfam sort. Bien, ahora lo vamos a guardar en un nuevo archivo. Ese nuevo archivo van a ser dominios pfam ordenados sort, y que sean únicos. Es bastante útil cuando uno corre distintos tipos de comandos nombrar el archivo de salida con los comandos que yo ya haya corrido sobre el archivo inicial. Entonces aquí es bastante intuitivo que ya este archivo final ya fue ordenado por medio de sort y ha sido clasificado como archivos únicos con el comando unique. Ahora enter, y ahí ya tenemos el resultado. Vamos ls, fue procesado, ahí está. Vamos a darle un more, dominios pfam sort unique, y aquí entonces ya vamos a tener los dominios. Si ustedes recuerdan, en el resultado anterior el dominio PF00004 aparecía muchas veces. Ahora ya tenemos filtrado por dominios de aparición única. Ya con esto entonces ya podemos resolver la pregunta: ¿cuántos diversos dominios proteicos hay presentes en esta muestra a partir de las lecturas de DNA obtenidas por secuenciamiento previamente? Para eso podemos hacer un conteo de palabras, ¿ya? Podemos hacer un conteo con un comando que se llama WC. Este WC me va a contar cuántas líneas hay en ese archivo. Entonces WC dominios pfam sort unique, vamos a tener 6.408 diferentes tipos de dominios. Ahora vamos a contar entonces cuántos dominios tenemos en ese archivo que ya ha sido ordenado y que son dominios únicos, con el comando wc -l dominios pfam sort unique. Tenemos entonces en total 6.408 dominios. Esa es la diversidad de dominios y de potencialmente proteínas asociadas a esos dominios que hay para ese ambiente. Ahora vamos a visualizar, ya hemos visualizado los datos que contienen los directorios anotaciones funcionales, secuencias FASTA, secuencias FASTQ. Ahora vamos a ver qué contienen el directorio análisis taxonómicos. Utilizamos entonces el comando cd análisis taxonómicos. Aquí ya estamos nuevamente. Siempre es bueno, cuando estén ustedes navegando entre esos directorios, utilizar el comando pwd. Nuevamente les indico, para ustedes tener
noción de que están en el directorio Home, Estudiante, Documentos, Wobul C3, Análisis Taxonómicos. Ahora vamos a digitar un ls y allí está nuestro archivo tabular. Como les dije anteriormente, estos archivos tabular aquí en la terminal no son visualmente muy amigables, dadas las restricciones de tamaño de la terminal, pero esos archivos con extensión .tsv son completamente asequibles en un visualizador tipo Excel, por ejemplo. Entonces aquí vamos con un comando more para ver qué contiene este archivo .tsv. Entonces ahí tenemos columnas, en este caso tenemos 1, 2, 3 columnas, la cual corresponde a el identificador de el OTU, es decir, la unidad taxonómica operativa en la cual muchas secuencias se han agrupado, en este caso. Tenemos aquí también la taxonomía, quiere decir que cada una de esas OTU está relacionada con bacterias y en distintos niveles taxonómicos. En algunos casos llega a familia, en este caso Pirimonadaceae, o en otros casos puede llegar también a género Mycobacterium, en este caso. Entonces, esta tabla, al igual que la anterior, vamos a darle control C, podemos limitarla o podemos extraer la información de interés. Entonces, en este caso, por ejemplo, si queremos solamente filtrar por la taxonomía, vamos a filtrar entonces por taxonomía en este archivo. Entonces, vamos a utilizar el comando cut -f columna 3 y el archivo que tenemos aquí. Y entonces solamente nos va a desplegar la información de taxonomía asociada a ese archivo que tenemos. Y entonces lo mismo podríamos hacer para cualquiera de las columnas. Entonces, en este video tutorial hemos explorado los 4 diferentes tipos de archivos que hemos descargado a la base de datos, que serán utilizados en las actividades prácticas. Los hemos visualizado y los hemos manipulado con comandos básicos.